Muy buenas tardes, buenos días para América Latina y bienvenidos todos. Es un placer acompañaros en el último webinar técnico de aguasresiduales.info con el que cerramos este 2025. El tema que tratamos hoy es absolutamente central para el futuro del sector del agua. Con la entrada en vigor de la nueva Directiva de Aguas Residuales Urbanas y el Reglamento de Reutilización, la necesidad de tratamientos avanzados no es una opción, sino un imperativo legal y social. Por eso, durante este webinar, exploraremos la vanguardia de las soluciones multibarreras. Vamos a centrarnos en una combinación poderosa que cumple con los requisitos más exigentes: ozono, filtros de carbón biológicamente activos, los denominados BAC, y ultravioleta. Para guiarnos en este análisis técnico y estratégico, contamos con un experto con larga experiencia, como es Javier Ezquerra Martínez, CEO de Lonking. Javier nos va a mostrar cómo diseñar una línea de tratamiento que no solo cumple con clase A y cuaternario, sino que lo hace de forma eficiente, sin rechazos concentrados y con un OPE favorable. Tras la intervención de Javier, dispondremos de nuestra habitual ronda de preguntas y os recuerdo que las ponencias de hoy las tenéis en la pestaña de App en Compartir Medios. Además, también, como siempre, mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis. Y ya sin más dilación, damos paso a Javier Ezquerra. Javier, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Es un placer tenerte en aguasresiduales.info. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, José María. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días a aquellos que nos escuchan desde Sudamérica. Bueno, pues como ha dicho José María, voy a tratar de introduciros a las tecnologías que estamos aplicando actualmente para entrar dentro del contexto de las nuevas reglamentaciones europeas en materias de aguas residuales urbanas y reutilización. En estos últimos años, la verdad que estamos recibiendo un montón de consultas sobre qué tecnologías son las más adecuadas que debíamos aplicar en cada caso. Y realmente existe bastante confusión. O sea, son muchos los aspectos en los cuales se centran las normativas europeas que están viniendo, y esto crea, bueno, pues un poco de incertidumbre dentro del mercado. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es analizar la problemática que existe dentro del marco regulatorio actual. El contexto regulatorio actual en la Comunidad Europea, bueno, voy a centrarme en la Comunidad Europea porque es el caso más concreto que tenemos para nuestros oyentes que están de la parte de Sudamérica. Todavía estas reglamentaciones no son obligatorias, pero sí existe mucho interés. Lo conocemos porque tenemos muchos clientes en Sudamérica que nos preguntan sobre qué tratamientos podríamos aplicar en aguas residuales urbanas para eliminación de unos ciertos compuestos o desinfecciones más potentes. Es decir, no solamente vale para los que estamos y vivimos en Europa, sino para nuestros oyentes que están en la parte de Sudamérica. El contexto regulatorio actual se basa en dos aspectos importantes. Uno es la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, que es la Directiva 2024, la 3019, y el Reglamento de Reutilización de 2020, el 741. La nueva Directiva de Aguas Residuales Urbanas, la verdad es que marca un cambio estructural importante, pues pasa de centrarse exclusivamente en la calidad convencional del agua, es decir, nutrientes, DQO, a exigir tratamientos mucho más avanzados para eliminación de microcontaminantes y obtener desinfecciones más robustas, más consistentes. Introduce esta directiva el concepto de tratamiento cuaternario. Hasta ahora estábamos hablando siempre de tratamientos terciarios, pero aparece en juego ahora el nuevo tratamiento cuaternario, que será obligatorio para poblaciones superiores a 100.000 habitantes equivalentes en los próximos años, y luego progresivamente, pues como siempre, para poblaciones superiores a 10.000. Este tratamiento cuaternario está centrado en la obligatoriedad de eliminar fármacos, disruptores endocrinos y sustancias persistentes. ¿Vale? Esto se lleva hablando desde hace muchos años, pero ahora, bueno, pues como todo, llega el momento de ponerlo en la práctica.
y de aplicar pues, tratamientos y diseños que realmente puedan cumplir con estos parámetros. ¿Cuáles son los puntos claves de esta nueva directiva? Bueno, lo primero, que entra en vigor en 2025, aunque no será obligatoria por lo menos hasta 2035, pero sí supone que todos los operadores deben ya planificar inversiones. O sea, todas estas normativas y reglamentaciones nuevas, indudablemente es colocar, como yo digo siempre, más cacharritos dentro de los cacharritos y dentro de las plantas. Con lo cual, esto debe ser inversiones nuevas que hay que abordar, y hay que empezar a planificarlas con tiempo, pues no son fáciles de ponerla en marcha y debemos bueno, pues tener un poco de tiempo pues, para planificar los proyectos, los diseños y demás. El otro punto clave es que, como he dicho antes, que trata de la eliminación de microcontaminantes. Realmente la norma no prescribe una tecnología específica, pero los miembros de la Comunidad Europea, los Estados miembros, tendrán que escoger de procesos oxidativos avanzados, que son los que actualmente han demostrado que son muy eficaces para la eliminación de amplia gama de sustancias, son escalables para grandes caudales, o sea, no solamente están diseñados para pequeñas plantas, sino que realmente son escalables a plantas de gran tamaño y que son operativamente muy simples de utilizar. El otro punto importante dentro de esta directiva es la neutralidad energética, que habla de intentar reducir consumos, recuperaciones de energía. Bueno, el ozono no es uno de los productos que menos energía consumen, pero dentro de lo que es un producto que de generación in situ, que funciona a través de energía eléctrica, hoy en día lo que hemos hecho es desarrollar tecnologías con muy bajos consumos específicos de ozono, entre 7 y 8 kilovatios por kilo, con lo cual podemos hacer frente a valores de operación relativamente asequibles, muy económicos, sobre todo si lo comparamos con otro tipo de tecnologías más físicas de filtración. Luego, si introducimos el BAC dentro de la gama del proceso, que lo veremos posteriormente, pues todavía reducimos más el consumo energético, simplemente porque vamos a utilizar menos cantidad de ozono y lo cual nos va a producir un consumo energético más bajo. Todo esto para enfocar la Directiva de Aguas Residuales, la 3019. Luego tenemos en paralelo el Reglamento 741-2020 de reutilización, que independientemente de lo que hemos hablado anteriormente, nos exige otro tipo de cosas. Es decir, define las clases de agua que va a haber, que son clases de la A a la D. Cada una, bueno, pues tiene sus características más exigentes, otras menos exigentes. Desde luego, la clase A, que va a ser el top de exigencia, que son para riego de productos hortofrutícolas de consumo en fresco, va a haber una exigencia muy alta a nivel de desinfección, basada en parámetros pues, son como coliformes, bacterias, virus, o sea, colifagos, protozoos, etc. Por lo tanto, ¿cuál es el contexto? El contexto es doble. Por un lado, tenemos procesos de desinfección y por otro lado, tenemos procesos de oxidación de microcontaminantes. Vamos a empezar a hablar del proceso de desinfección, aparentemente el más sencillo, ¿vale? Pero bueno, que tiene una importancia muy elevada, muy grande, ¿vale? Y es el que primero se va a exigir. En el marco regulatorio que afecta a la desinfección, directamente nos clasifican las aguas en cuatro fases, que son las aguas de la clase A, que es para uso agrícola, las aguas de la clase B, que son para uso industrial, la C para uso urbano y la D para uso ambiental o recreativo. La clase A es para riego de cultivos, como he dicho antes, cuya agua para regar no debe afectar ni a la salud ni al producto. La clase B, que es para uso industrial, normalmente será para baldeo, refrigeración, donde se requieren ciertos parámetros, actuar sobre ciertos parámetros físico-químicos. La C es para baldeos, riegos de calles, zonas verdes.
con un tipo de calidad bastante intermedia, no excesivamente alta. Y la última es la clase D, que es para usos recreativos y usos ambientales, que es para inyectar aguas en cauces ecológicos, en ríos, humedales, etc. ¿Vale? Voy a centrarme en la clase A, que es la más exigente, y es en aquella donde pues, las tecnologías actuales pues, hacen más aguas, debido a la grandísima exigencia que nos están imponiendo desde Europa para el tratamiento. ¿Vale? La clase A nos va a exigir niveles de desinfección muy altos, al menos 5 o 6 logaritmos, tanto para coli, para colifagos, y 4 a 5 para Clostridium. ¿Qué implica? Bueno, pues todo esto que nos están exigiendo nos implica que tenemos que ofrecer no un tratamiento solo, porque con un tratamiento solo será muy difícil llegar a estos parámetros, sino empezar a pensar en tratamientos multibarrera, tratamientos compuestos de varios tratamientos al mismo tiempo. Respecto al segundo aspecto, que es la eliminación de microcontaminantes, por primera vez aparece realmente en una directiva pues, una obligación explícita de tratar esos microcontaminantes, tanto fármacos, productos de cuidado personal, cosméticos y otro tipo de compuestos que sean orgánicos recalcitrantes. ¿Vale? Para estas edades de gran tamaño, superiores a 100.000 habitantes, este tratamiento cuaternario será obligatorio a partir de 2035, presumiblemente. ¿Vale? Después irá pasando a plantas más pequeñas. Entonces, la Comisión Europea marca un objetivo claro, que es reducir al menos el 80% de la carga total de microcontaminantes. No de un compuesto concreto, sino de la totalidad. En este marco y en este entorno, nuestra compañía apuesta por experiencia y por resultados a que el ozono y el BAC es una de las tecnologías más alineadas con esta exigencia y en la cual podemos confiar para obtener estos resultados de eliminación de microcontaminantes. Por lo tanto, una vez que tenemos claro todo este entorno normativo, ¿qué podemos aportar con nuestras tecnologías? Sea cual sea lo que vayamos a hacer y lo que vayamos a ofertar o lo que vayamos a diseñar, está claro que necesitamos que el agua ya parta de una calidad relativamente buena. Y decimos relativamente buena, es que debe haber una filtración. Mucha gente nos llama para ver si podemos hacer este tipo de tratamientos directamente desde un secundario. Y bueno, como explicaré posteriormente, pues esto lo único que hace es incrementar tanto consumos energéticos porque incrementamos cantidades de oxidante y no vamos a tener una seguridad absoluta sobre los resultados finales. Con lo cual, la incorporación de una filtración que nos permita llegar a niveles de sólidos en suspensión por debajo de 15 ppm va a ser obligatoria. ¿Vale? No necesitamos filtraciones muy potentes. Mucha gente nos dice, oye, ¿y qué te parece si ponemos un MBR o ponemos una ultrafiltración delante? No es necesario. O sea, hemos hecho montones de experiencias y proyectos en los cuales con una simple filtración de arena o con unos filtros de disco, el sistema funciona perfectamente. Luego, posteriormente, vais a entender por qué la ventaja de tener una pequeña filtración adelante. ¿Vale? Por lo tanto, va a ser el primer punto, es tener esta filtración. Segundo, tenemos que proceder a una oxidación, sobre todo si nos basamos en los microcontaminantes. ¿Cuál va a ser el rol del ozono? Que es el oxidante que nosotros vamos a aplicar en este tipo de procesos. En el ozono vamos a tener una oxidación de microcontaminantes. Vamos a obtener sin ningún tipo de problema una eliminación entre el 60 y el 80% de todos los microcontaminantes antes del carbono activo. ¿Vale?
Vamos a tener una desinfección primaria, una reducción muy fuerte en coliformes, colifagos y legionela, que no es selectiva, es decir, nosotros inyectamos nuestro oxidante, el ozono, y al ozono no le podemos decir, oye, vete solamente a los microcontaminantes o vete solamente a la desinfección. Él va a atacar a todo aquello que sea afín a la oxidación. Por lo tanto, vamos a oxidar microcontaminantes y vamos a tener una primera desinfección, ¿vale? Que será tan potente como la dosis que vayamos a introducir dentro del agua. ¿Qué vamos a producir también? Pues vamos a mejorar la biodegradabilidad del efluente. Es decir, vamos a preparar ese agua para su entrada en el carbón activo, ¿vale? Y vamos a reducir el olor y el color del agua, que también tiene una importancia muy alta, como vais a ver a continuación. ¿Cuál es el rol del carbón activo, activado biológicamente? Bueno, pues claramente es la biodegradación de productos oxidados parcialmente por el ozono. Es decir, el ozono en sus reacciones de oxidación es posible que llegue a una oxidación total o es posible que no llegue y que nos deje compuestos que no están oxidados del todo, ¿vale? Con lo cual, con el carbón activo vamos a cerrar el ciclo de la eliminación de microcontaminantes y sustancias persistentes. ¿Qué va a hacer o cómo lo va a hacer? Pues a través del pulido de microcontaminantes residuales que nos queden mediante la absorción, pero elevaremos el rendimiento del proceso por encima del 90% de las sustancias, de los microcontaminantes. Es decir, ozono más carbón activo, el resultado final es una eliminación superior al 90% de estos microcontaminantes. Evidentemente, vamos a reducir DQO, TBO, reducimos sólidos en suspensión, reducimos turbidez y, como he dicho anteriormente, eliminamos olor y color residual en el agua. Y por último, nos queda el ultravioleta. Claro, muchos de ustedes dirán, bueno, si ya hemos metido el ozono como oxidante, que a su vez va a desinfectar, ¿por qué metemos ultravioleta? Bueno, pues el ultravioleta está justificado sobre todo en aquellos casos donde nos van a exigir agua de la clase A, ¿vale? Vamos a hacer una inactivación final de bacterias, virus, protozoos, ¿vale? Vamos a tener una seguridad, es decir, una barrera adicional, ¿vale? Microbiológica, incluso cuando existen variaciones en la parte de ozonización, es decir, cargas más altas de las previstas, funcionamiento inadecuado o del ozono o del carbón activo, recontaminación del efluente debido a salidas inesperadas del carbón activo de contaminantes, pues tenemos una barrera adicional, ¿vale? Y que nos va a permitir el cumplimiento absolutamente garantizado de que los coliformes van a estar por debajo de 10 y que vamos a dar la validación de la reducción logarítmica que exige la nueva normativa. Con lo cual, esta línea de tratamiento, que a priori no es simple, nos ofrece una seguridad al 100% de lo que nos están reclamando en las nuevas directivas y reglamentos. Bueno, una de las preguntas más importantes es, bueno, ¿y todo esto cómo se calcula? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es la típica pregunta, la gente quiere saber, oye, ¿y esto cuánto va a costar? ¿Qué es lo que tenemos cuánto ozono tenemos que poner? Bueno, vamos a la primera parte, a la parte de los microcontaminantes, ¿vale? Como nos están obligando a una eliminación de microcontaminantes por encima del 80%, estamos obligados a buscar un oxidante que sea muy potente, que nos permita esta oxidación con un OPEX y un CAPEX relativamente bajos, ¿vale? Y que sea, bueno, pues realmente sencillo de utilizar en las plantas. Hoy en día el ozono está reconocido en Europa como una tecnología de referencia para eliminación de microcontaminantes en reutilizaciones. Hay montones de plantas
en Europa que están funcionando ya con ozono y carbón activo precisamente para esto, para este proceso, eliminación de sustancias persistentes. Normalmente, muchas de las plantas están combinadas con carbón. Hay otras que no, puesto que bueno, pues en su momento no se preveía que la exigencia iba a ser tan alta, ¿vale? Pero hoy en día la mayoría están diseñadas con ozono más carbón activo, ¿vale? Y el ultravioleta únicamente para aquellos casos en los cuales necesitamos una desinfección. El ultravioleta no va a oxidar, no va a eliminar microcontaminantes. ¿Ok? Entonces, utilizar ultravioleta con una fuerte filtración nos permitiría a lo mejor tener agua del tipo A, pero no nos permitirá la eliminación de microcontaminantes. ¿Cuál es la función del ozono en todo este sistema? La primera, la oxidación potente, como he dicho antes, de los microcontaminantes. Hay una altísima reactividad de muchos fármacos aromáticos, sustancias con dobles enlaces y fenoles, mucha reactividad con el ozono. Y reduce directamente la carga de microcontaminantes, como os he dicho antes, entre el 60 y el 80% por sí solo, ¿vale? Sin producir muchos subproductos o productos complejos, pero lo que sí hace es generar productos que son más biodegradables por el carbón. Mucha gente pregunta, oye, si coloco carbón activo solo, bueno, pues el carbón activo solo por sí mismo puede reducir una parte de los microcontaminantes por absorción, pero no va a reducir la totalidad. El problema, como he dicho anteriormente, es que no estamos hablando de un compuesto concreto, o de 2, o de 3, o de 5. Es de la totalidad, del conjunto de sustancias persistentes. Hay que eliminar más del 80%. ¿Okay? Este ozono, como he dicho, va a producir no solamente la oxidación, sino que va a producir una oxidación primaria, ¿vale? Con lo cual vamos a bajar la carga ya de por sí de coliformes y colifagos, ¿vale? Lo que va a reducir muchísimo la presión sobre el ultravioleta final. Es decir, si la carga de contaminantes ya ha sido reducida por el proceso anterior, lo que le va a llegar al ultravioleta va a ser menor. Es decir, no queremos utilizar el ultravioleta como un caballo de batalla, sino un filtro de seguridad, ¿vale? Y el carbón activo, bueno, pues para que funcione correctamente, simplemente es un buen dimensionamiento. Al aumentar la biodegradabilidad, el carbón activo va a funcionar de manera óptima, ¿vale? Y también junto con el ozono nos va a favorecer el efecto del ultravioleta. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar muchísimo la transmitancia del agua. Como todos sabéis, a medida que aumentamos la transmitancia del agua, la cantidad de potencia UVC que tenemos que aplicar para obtener el mismo resultado es menor. Con lo cual, hemos generado un agua con unas características que van a cumplir la eliminación de microcontaminantes y nos ha dejado el agua preparada para introducir una barrera adicional de ultravioleta que nos permita la desinfección final del agua. El diseño de una planta de ozonización para eliminación de microcontaminantes la tenemos que basar en dosis que realmente no son excesivamente altas, si comparamos con tratamientos de aguas residuales industriales. Entonces vamos a hablar de los dos puntos, ¿vale? De la clase A de desinfección y la clase A más cuaternario. Si hablamos de desinfección, exclusivamente de desinfección de agua, vamos a utilizar unas dosis de ozono que están aproximadamente entre 7 a 10 ppm y tiempos de retención de 6 a 8 minutos en las cámaras de contacto. Con estas dosis y con el tiempo de retención adecuado, yo voy a conseguir
una desinfección de agua muy próxima a la clase A, si no directamente en la clase A, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que esta dosis no me vale para la eliminación de sustancias persistentes, con lo cual debo pasar a dosis que son más elevadas con tiempos de contacto más elevados. Es decir, si mi proceso radica en la eliminación de sustancias persistentes, es decir, la implantación de un sistema cuaternario, tengo que irme a dosis de ozono del orden de 10 a 15 ppm y tiempos de retención hidráulica en las cámaras de contacto de 10 a 15 minutos. Si os fijáis, ¿qué ocurre? Que si yo estoy dando dosis de 10 a 15 ppm con tiempo de retención de 10 a 15 minutos, no solamente cumplo con el proceso de oxidación para llegar a realizar correctamente el cuaternario, sino que cubro las necesidades de la planta de ozono para llegar a la desinfección. Entonces, esto es muy importante a la hora del diseño final de la planta, ¿eh? Tenemos clientes que nos dicen, no, mira, quiero una planta de ozono para desinfección, para clase A, ¿vale? Y quiero otra planta, otro diseño distinto para cuaternario. ¿Cuál es el problema? Que si yo voy a la clase A, ¿ok? Y coloco, por ejemplo, vamos a suponer una ultrafiltración más un ultravioleta, no voy a cumplir nunca la parte del cuaternario, jamás. Pero si introduzco la ozonización y la infradimensiono, como si fuera una desinfección normal, no me va a llegar tampoco a la parte de cuaternario. Con lo cual, concepto final es que dimensionemos correctamente la planta de ozono para el caso más exigente, que en este caso es el cuaternario, donde en ese concepto, en ese diseño, ya la desinfección está incluida, ya entra dentro de esa desinfección. Algunos de vosotros preguntaréis, bueno, pues lo habréis oído en los temas de oxidación avanzada, ¿cuándo hay que colocar oxidación avanzada o cuándo no hay que colocar oxidación avanzada? Bueno, la oxidación avanzada en estos procesos, no solamente en aguas residuales, sino ya en aguas potables, cuando diseñamos una planta de ozonización, siempre decimos al cliente, el colocar o prever una oxidación avanzada tiene un coste mínimo. Son bombas dosificadoras, aplicar, bueno, pues tener un tanque de peróxido y dejar todo el sistema previsto para que en un momento dado tú puedas inyectar peróxido y realizar la oxidación avanzada. Bueno, pues en aguas residuales urbanas es lo mismo. ¿Por qué es un proceso que es imprescindible? Porque cuando en nuestras aguas haya moléculas poco reactivas con el ozono directo, con la oxidación directa del ozono, por ejemplo el 1.4 dioxano o algunos pesticidas, o que hubiera pifas de cadenas cortas, no vamos a poder hacerlo solamente con ozono. Necesitamos algo más potente. Y ese algo más potente es lo que llamamos proceso de oxidación avanzada, donde generamos radicales hidroxilos a partir de la aplicación de ozono y peróxido de hidrógeno. Esto es fundamental tenerlo claro a la hora del diseño, ¿vale? Porque es posible que hoy en día no tengas este tipo de sustancias, pero que dentro de unos años te aparezcan. Con lo cual, si tú no tienes tu planta preparada para la aplicación de una AOP, de una oxidación avanzada, pues tendrás que, digamos, chapucear un poco el diseño posteriormente, pues para eso, para inyectar ozono en la cámara, donde lo inyectas, es mucho más complicado que diseñarlo desde el primer momento. Con lo cual, nosotros ya nuestra recomendación a todos nuestros clientes es, en el diseño general de la planta, al menos dejar previsto la automatización para la dosificación de peróxido y los puntos de inyección dentro de la cámara de contacto, para que tú puedas inyectar ozono en la parte que más te interese, en la parte inicial de los primeros compartimentos de oxidación, en la parte intermedia o en la parte final, ¿vale?
Ten en cuenta que las normativas futuras no van a ser más laxas que las actuales. O sea, todos lo sabemos que según pasa el tiempo, las normativas se van endureciendo. Entonces, es posible que dentro de unos años la Unión Europea o en otros países, bueno, pues que nos exijan mucho más de lo que tenemos ahora. La planta tiene que ser diseñada para tener ya el proceso previsto, ¿vale? ¿Qué es lo que te da? Pues si tú tienes prevista la AOP ya desde el principio, pues te da una seguridad y una tranquilidad de cara al futuro. Es decir, si en el futuro a mí me exigen más, tengo un proceso de oxidación avanzada ya listo para usar. ¿Que no lo necesitas actualmente? Simplemente no lo pones en marcha. Y tiene un coste muy, muy bajo en el entorno de toda la planta. Y luego, pues que tienes una gran flexibilidad. Es decir, no es lo mismo que tú tengas una oxidación molecular directa con ozono más carbón activo, ¿vale? Que puedas en un momento determinado que tienes algún compuesto rebelde, alguna sustancia que no logras bajar del todo, ¿vale? O te ha cambiado la calidad del agua y las dosis que tienes previstas no te llegan o están muy justas, pues el realizar una oxidación avanzada te permite, digamos, ampliar tu tratamiento a un punto superior a un coste ridículo, bajísimo, ¿eh? Es decir, lo puedes utilizar de forma completamente continua, si te interesa tener una OP de forma continuada, o la puedes activar solamente en momentos del año donde tu caudal de agua sea distinto, o las calidades sean peores, etcétera. Campañas concretas, bueno, y adaptarte a nuevas normativas y demás. El dimensionamiento del BAC. Bueno, pues el carbón activo, nosotros no somos unos especialistas en el diseño del carbón activo, no diseñamos carbón ni vendemos filtración de carbón, ¿vale? Pero bueno, pues tendréis que buscar a una empresa especialista que os diseñe el carbón activo para una etapa biológica avanzada, para trabajar después del ozono. Como os he dicho, con un papel fundamental que es, bueno, pues terminar de absorber y de biodegradar pues toda esa materia orgánica recalcitrante que no hemos podido eliminar directamente en la ozonización directa, ¿vale? Carbón activo va a cerrar el proceso de oxidación del ozono. Ya hemos hablado antes de una filtración muy suave al principio, la oxidación directa con ozono, y el carbón activo es lo que va a cerrar el círculo, ¿vale? Tanto por biodegradación como absorción residual. Este punto de vista, bueno, pues tenéis que calcularos, os voy a dar unos datos, pero que no son totalmente aplicables. Los tendréis que verificar con una empresa de diseño de filtración de carbón activo, ¿vale? Siempre basándonos en cuaternario y llegar a clase A, ¿vale? Entonces, los filtros de carbón activo, por lo que nos cuentan nuestros clientes, los están diseñando para trabajar con filtros con tiempos de residencia entre 10 y 20 minutos, ¿vale? Siendo, bueno, pues 15 minutos un valor de referencia típico a la hora de diseño primario, ¿vale? Con este tiempo de retención, nosotros vamos a eliminar ya con seguridad todos esos microcontaminantes que, como os he dicho antes, no hemos terminado de oxidar con la oxidación directa o con la oxidación avanzada. Vamos a reducir la DBO y la DQO soluble hasta valores compatibles con la clase A. Y vamos a actuar a su vez como un filtro de carbón en grano. Es decir, vamos a absorberlo por los microporos, las pequeñas partículas que nos hayan quedado, ¿vale? Y vamos a reducir muchísimo la turbidez. ¿Okay? Esto es muy importante. Como os he dicho, la reducción de la turbidez en el efluente después del carbón activo nos va a afectar muchísimo, muchísimo a la aplicación del ultravioleta. Si no pones carbón activo, ¿qué pasa? Bueno, pues si no pongo carbón activo, tengo solamente un oxidante que va a pecho descubierto
con una AOP, con una oxidación avanzada, pero habrá compuestos que no va a poder eliminar. Con seguridad absoluta, no los va a poder eliminar. Y estamos cortos a nivel de variaciones de carga. Es decir, ¿cómo podemos amortiguar? Con el filtro de carbón activo, biológicamente activado, vamos a amortiguar esas variaciones que tengamos en la carga del agua, que nos pueden llegar en cualquiera de las plantas. Recuerdo clientes que dicen, el sistema funciona fenomenal los fines de semana, pero de lunes a viernes hay puntas donde el ozono me queda muy justo. Bueno, porque hay vertidos industriales incontrolados y de lunes a viernes la calidad de agua varía. Entonces, si tú no tienes algo que te permita amortiguar esas variaciones, pues al final el resultado no es completo. Por eso el tren de tratamiento está muy claro y muy bien definido. ¿Okay? Por último, nos quedaría hablar del ultravioleta. ¿Vale? El ultravioleta en este entorno de normativa y de aplicación de los microcontaminantes y de la desinfección, no lo vamos a tratar como una etapa principal, como os he dicho antes. No es una barrera principal, es una barrera de seguridad. ¿Para qué lo queremos? Bueno, el ultravioleta nos debe garantizar que independientemente de lo que ocurra aguas arriba, con el ozono o con el filtro de carbón, el efluente que vamos a entregar va a tener clase A, sin ningún tipo de discusión. ¿Vale? A diferencia del ozono, sabéis que el ozono, como os he comentado antes en la parte de dimensionamiento, tenemos dos aspectos, la dosis y el tiempo de retención. ¿Vale? Entonces, todo eso nos va a dar lo que llamamos el coeficiente CT, de concentración por tiempo, que es lo que nos va a dar la eficacia del ozono. Bueno, el ultravioleta no funciona por concentración-tiempo, funciona por dosis y por calidad de agua que tengamos, y sí nos va a ofrecer reducciones logarítmicas exactas y auditables, totalmente claras. ¿Qué ocurre? Que si el agua nos llega con una carga contaminante muy alta o con una calidad de agua muy deficiente, pues el número de lámparas ultravioleta que tengo que colocar son muy altas y con un consumo energético muy alto, lo cual nos va a dar un coste de operación elevado. Entonces, es muy importante captar el concepto conjunto de la ozonización carbón activo para la utilización posterior de ultravioleta, porque este carbón activo y este ozono nos va a producir un agua de una calidad extremadamente buena a nivel de transmitancia y con niveles de contaminación que van a llegar a la ultravioleta muy bajos. ¿Vale? Con lo cual, las reducciones logarítmicas que vamos a entregar son altísimas y van a cumplir con la clase A sin ningún tipo de discusión. La otra razón de utilizar el ultravioleta es que, bueno, pues tenemos ozono, tenemos un filtro de carbón sobre el cual es posible que recaiga un pequeño riesgo de recrecimiento. Es decir, el bucket va a ser un biofiltro, ¿vale? Y trabaja con biomasa viva. Entonces es posible que se puedan producir desprendimientos puntuales o inestabilidades después de un lavado que nos envíen después del carbón activo puntas de carga microbiológica. Y ahí el ultravioleta va a actuar como un seguro. Es decir, todo lo que salga del carbón activo va a pasar por una planta de ultravioleta que va a garantizar una activación final total. ¿Vale? Y también nos puede cubrir fallos sobre el ozono, evidentemente. Ningún producto es libre de tener un fallo, una bajada de rendimiento. Si el ozonizador, por la razón que sea, baja de producción o la demanda de ozono simplemente sube de forma inesperada porque la calidad ha cambiado en un momento determinado, claro, no podemos cambiar el CT, no podemos ampliar la cámara de contacto, eso es una obra civil que está construida. No podemos ampliar la dosis de ozono porque el ozonizador llega hasta un máximo. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda la última barrera, que es el ultravioleta. Es decir, ese ultravioleta nos va a garantizar
que podemos llegar a esa desinfección clase A sin ningún tipo de problema. ¿Cómo lo vamos a dimensionar? Bueno, pues sabiendo ya que el ozono y el BAC, aunque hayan hecho ya su trabajo de desinfección, nosotros queremos tener una garantía. ¿Ok? Queremos tener una garantía para decir, bueno, quiero que las reducciones de coliformes, colifagos, etcétera, sean garantizadas, ¿vale? Con lo cual necesitamos una dosis que esté acorde a todo esto. ¿Vale? Las dosis que son las que estamos trabajando en la actualidad para este tipo de planta, estamos hablando de unos 30 milijulios por centímetro cuadrado. Podrían llegar a 40, bueno, si el cliente lo demanda o el organismo regulador lo requiere. Pero normalmente con 30 milijulios por centímetro cuadrado vamos a llegar a conseguir esos niveles de desinfección siempre y cuando tengamos las barreras anteriores establecidas. La implantación de este tipo de sistemas pues puede ser tanto en canal abierto, puede ser en reactores cerrados, según, bueno, ya según convenga más en el proyecto, ¿vale? Y la ventaja es que el cálculo, vamos a hablar de transmitancias, no quiero dar los valores, pero en plantas que tenemos construidas y pilotos que se han hecho, bueno, pues tenemos transmitancias que están superando pues el 75% y el 80%. Después del ozono y del carbón activo. Con lo cual, digamos, con muy poco ultravioleta vamos a llegar a rendimientos muy altos. Y esto nos va a dar una seguridad sanitaria pues, muy, muy importante, ¿vale? Con lo cual, todo esto nos permite hablar de la multibarrera segura, es decir, ozono, BAC y ultravioleta. Ese bloque de tratamiento nos va a permitir trabajar con tranquilidad en plantas para adecuarlas a las nuevas reglamentaciones y normativas europeas. ¿Qué tratamientos alternativos podemos plantear? Bueno, como os he dicho anteriormente, nosotros debemos partir de un efluente secundario que ya existe y que realmente el valor añadido que nosotros vamos a dar a ese tratamiento ha de partir ya de un agua ya clarificada. Es decir, trabajar con este tipo de tecnologías avanzadas, con aguas brutas de mala calidad, perdón, no es operativo. Es necesario realizar las inversiones pertinentes, como os he dicho antes, aunque sea una filtración sencilla, pero tener ya una filtración adecuada al tratamiento, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues queremos estabilizar ese agua tiene que estar estable, que no tengamos que utilizar el ozono para reducir sólidos, turbidez, materia coloidal, es absurdo utilizar el ozono para eso, ¿vale? Necesitamos maximizar el uso del ozono en otras cosas, ¿vale? Y esto nos va a permitir, bueno, pues mejorar las transferencias, que no perder ozono de forma innecesaria en eliminar compuestos que no deberían ser eliminados. Es decir, una filtración sencilla, con arena, discos, es suficiente para llegar a los sólidos que necesitamos para que el ozono no sea consumido de forma innecesaria. ¿Qué tratamientos podemos ofrecer? No nosotros, sino se pueden haber en el mercado. Bueno, pues puede haber las ultrafiltraciones con ultravioleta. Es cierto que si hablamos de clase A, solo con ultrafiltración y ultravioleta vamos a llegar de manera fantástica. Tenemos ensayos hechos en proyectos que hemos trabajado donde hemos hecho comparativas del ozono, carbón activo, ultrafiltración y ultravioleta, y con ultrafiltración y ultravioleta vamos a llegar a la clase A sin ningún tipo de problemas, pero no vamos a cumplir con los tratamientos cuaternarios. Es decir, los emergentes ni los toca, con lo cual no es un tratamiento que podamos poner en práctica o que debamos poner en práctica si nuestra idea de futuro es el tratamiento cuaternario.
Bueno. Al final, bueno, pues nos debemos quedar con una idea para terminar ya, para que quede tiempo para la ronda de preguntas. La normativa actual ya no se conforma con un buen terciario, como los estábamos planteando antiguamente, años atrás. O sea, ya nos están exigiendo tecnologías capaces de eliminar microcontaminantes, capaces de dar desinfecciones muy exigentes y hacerlo encima todo esto con un OPEX razonable y con visión de futuro. Es decir, que dentro de 10, 15 años no nos cambien otras las normativas y nos las pongan más complicadas todavía. Hemos visto que el tren de tratamiento ozono, BAC y ultravioleta es una solución completa, absolutamente equilibrada y está alineada con las nuevas directivas. Este sistema funciona. El ozono va a oxidar, el BAC va a terminar de depurar y remata la calidad química del agua y el ultravioleta nos va a dar la desinfección final que precisamos. Las EDAR que adopten por esta solución estarán muy bien preparadas para reutilizar y para el futuro, con lo cual, bueno, pues van a tener una seguridad de cara a la implantación de las nuevas normativas y van a estar preparadas pues, para cualquier alteración que haya sobre las mismas, endurecimiento, etcétera. Entonces, para cualquiera de vosotros que estéis interesados en evaluar este tipo de inversiones, bueno, pues por supuesto estamos a vuestra disposición para aclararos, analizar los casos específicos, hacer pilotajes, enseñaros datos que ya tenemos para poder, bueno, pues enfocar las plantas concretas sobre una aplicación, ¿vale? Y sin más, bueno, pues agradeceros vuestra atención y, bueno, podemos abrir ya el turno de preguntas. Agradecerte a ti, Javier, porque prácticamente lo que nos has dado ha sido una verdadera masterclass. Una masterclass sobre estos tratamientos. Así que, como bien decías, vamos a pasar a la ronda de preguntas porque sí que ya nos están dejando muchas cuestiones. Te voy a pedir también que tú te vayas, si es posible, Javier, a la pestaña de preguntas para que te sea más fácil contestar. Okay. Yo te las iré comentando, pero así también tú las puedes ir siguiendo. Empezamos con esta primera de Raúl Herrera, que decía que mencionabas, Javier, sí, que se tomará en cuenta el total de contaminantes, tanto farmacéuticos como cosméticos. Pero pregunta Raúl que ¿cómo lo medimos? ¿Bajo qué parámetros? Bueno, los que te exige la normativa. Realmente la analítica de los microcontaminantes siempre ha sido un problema, porque no es tan fácil de realizar, ¿eh? Pero existen una lista de microcontaminantes que tienes que analizar para centrarte, para ceñirte a esa eliminación. O sea, tienes que ceñirte a esa lista de microcontaminantes. Exactamente. Sé que no es fácil, pero porque no es fácil la analítica. Estamos hablando de cantidades de microgramos. Claro. Una pregunta muy interesante que nos hace Héctor es sobre la reducción de microplásticos. Si podemos reducirlos con ozono. ¿Es efectivo el ozono para la eliminación de microplásticos, Javier? Bueno, pues Héctor, te respondo. Vamos a ver. Tenemos trabajos realizados en proyectos europeos donde aplicamos el ozono con carbón activo precisamente para eliminación de microcontaminantes, desinfección. Pero se introdujo la eliminación de PFAS, de microplásticos. Realmente hay una reducción, pero sinceramente el ozono como tal no los va a eliminar. O sea, podemos hacer una pequeña reducción de esos microplásticos con oxidaciones avanzadas, pero hay procesos mucho más completos, claro, en los cuales el ozono también juega. Estamos involucrados en un nuevo proyecto para el año 26, donde vamos a estudiar para un proyecto europeo la eliminación de microplásticos con ozono y oxidación avanzada. Que tendréis, bueno, noticias en cuanto tengamos los resultados. Estupendo, Javier. Pues continuamos con Miguel Horta, que nos dice, cuando se mencionó la dosis de ozono de 10 a 15 ppm, ¿partes por millón de O3 en el aire a inyectar o ppm disuelta en el líquido a tratar? Ya que la solubilidad es menor a estos valores, nos dice Miguel. A ver, por simplicidad nosotros hablamos de dosis de ozono, es decir, miligramos por litro.
en agua, miligramos de ozono por litro, gramos de ozono por metro cúbico. Es cierto que esos 10-15 ppm no se disuelven al 100% en su totalidad, lógicamente. O sea, la transferencia de gas líquido no es siempre perfecta. Entonces, de esos 10-15 ppm ya estamos incluyendo el 5-10% que no disolvemos de por sí. Pero por facilidad de comprensión, en el argot, cuando utilizamos este tipo de valores, son valores teóricos de dosis de ozono. Dosis de ozono. Miligramos de ozono por litro. Perfecto. Jorge Joaquín nos dice o nos pregunta si se puede utilizar para reducir amonio y nitratos. Entiendo que es al ozono, ¿verdad? A lo que se refiere. Sí, pues la verdad es que no tiene una buena afinidad con amonio y con nitratos. Hay tratamientos mucho más simples y más económicos para poder reducir amonio y nitratos. Claro. Raúl Herrera nos dice si también es viable aplicar reactivo de Fentón para la oxidación avanzada. Sí, por supuesto. Nosotros no lo hemos aplicado. Nuestros procesos de oxidación avanzada, más que nada por simplicidad para el operador, que es un punto muy importante dentro de nuestra perspectiva de negocios, fijarnos luego en que la planta queda para operación durante 20 años o 30 años. Entonces, la oxidación por peróxido es muy sencilla de hacer, utilizar y de renovar. El Fentón es un poco más complicado, pero sí hay veces que, sobre todo para tratamientos de aguas industriales, es necesario otro tipo de oxidaciones avanzadas un poco más complejas, catalíticas, etcétera, con catalizadores. Sí. Perfecto. Henry Sentín nos pregunta que cada cuánto tiempo es necesaria la reposición del carbón activo detrás de la ozonización. ¿De qué depende? Pues una buena pregunta. No sabría contestarle cuánto tiempo hay que renovar el carbón activo. El carbón activo, desde luego, hay que hacerle un seguimiento. En una planta de este tipo, el operador tiene que hacer un seguimiento porque si el carbón activo no funciona, el sistema no funciona. Lo que sí está claro y sí tenemos datos es que si comparamos un tratamiento sin ozonización, solamente con carbón activo, con un tratamiento que tenga ozonización y carbón activo, la duración del carbón activo la vamos a multiplicar entre 2 y 3 veces. Más si utilizamos ozono. Perfecto, Javier. Diego Nakaya nos pregunta ¿por qué motivo en algunos casos cuando se aplica AOP a veces en vez de degradar la DQO aumenta en el resultado final después de la AOP? Por cuestiones analíticas, son por restos de peróxido que te quedan. Eso suele pasar muchas veces. O sea, cuando utilizas oxidación avanzada, tienes... No quiero extenderme mucho, pero vamos, se te puede dar un proceso. Tú vas a pasar... son oxidaciones inacabadas. Es decir, te está dando una falsa DQO. Vale. Una DQO. No debes analizar la DQO, debes analizar otros parámetros. Carbono orgánico total, no debes analizar DQO porque te puede dar valores más altos que los iniciales y son valores falsos. Pero es una cuestión analítica. Correcto. Constanza Rosa nos pregunta, Javier, ¿cómo se hace frente a la problemática de los subproductos como los bromatos, sobre todo en aguas con altas concentraciones de bromuro? Pues es una buena pregunta porque el control de bromatos es obligatorio. Es uno de los subproductos que formas con la ozonización. Las maneras, hay varias maneras. Desde luego, una de las más sencillas es que las dosis de ozono tienen que ser controladas. Por eso a la hora de diseñar los reactores de ozonización, a nosotros no nos gusta diseñar reactores con una inyección puntual, con un inyector y un mezclador estático en cabecera y que luego todo se mezcle, porque eso es inyección total del ozono para un consumo total y la formación de bromatos es elevadísima. Entonces, lo que se suele hacer es hacer inyecciones parciales, dividir el contactor, la cámara de contacto, a lo mejor en 3 o 4 compartimentos donde inyectemos pequeñas cantidades de ozono en cada uno de ellos para inyectar, consumir y no producir los bromatos, ¿vale? La otra manera es también con variaciones de pH, ¿vale? Pero en resumen es eso, cada caso hay que estudiarlo. Desde luego, si hay una cantidad de bromatos alta, hay que estudiarlo. Sí, perfecto, Javier. Henry Sensi nos dice el efecto del ultravioleta no es redundante, es decir, no permanece como residual. Detrás del VAC el ozono ya no está presente. ¿Cómo podemos prolongar la preservación del efecto de la desinfección? ¿Con AOP ya sería suficiente para poder garantizarlo? No.
No, después del ultravioleta, ninguno de estos procesos tiene carácter residual. Ni el ozono ni el ultravioleta. Pero el agua que sacamos ya es de una calidad muy elevada. Es decir, te permitiría utilizar un desinfectante residual sin llegar a la formación de subproductos, es decir, una cloración. Esto se hace en todas las plantas. Una vez que el tratamiento avanzado ya está hecho, tú puedes inyectar una cantidad de oxidante residual que tenga carácter residual, como es la cloración, pero ya sin llegar a formar subproductos porque no tienes ni materia orgánica, ya lo has eliminado todo por el camino. Nos preguntaba también Enrique, con todo el conjunto principal de filtración, por ejemplo, con tamiz rotatorio, ozono más ultravioleta, ¿se puede estimar un consumo energético por metro cúbico, un rango orientativo? Sí, pero ahora, Enrique, no te puedo dar este dato. Lo tendríamos que calcular. Es fácil de calcular. O sea, sobre todo lo que hay que determinar es el diseño de la planta. O sea, no te lo puedo dar porque no tenemos varios escenarios. Lo más importante es saber si es una planta de ozono a partir de aire seco o a partir de una planta a partir de oxígeno líquido o a partir de una PSA. Entonces, con todo eso podemos hacer un estudio de coste por metro cúbico tratado. Perfecto. Gracias, Javier. Ramón Caneda nos dice o nos pregunta, ¿la desinfección por ultravioleta recomendáis el uso de lámparas de baja presión o de media presión? ¿Existe riesgo de reactivación de microorganismos para aplicaciones de reuso? Bueno, la tendencia es utilizar lámparas de baja presión, o por lo menos lo que nosotros preconizamos. Las lámparas de media presión, digamos que las utilizamos más para otro tipo de procesos en aguas potables donde podemos hacer oxidaciones avanzadas, pero para aguas residuales particularmente no nos gusta utilizar media presión porque tiene un espectro mucho más amplio y no nos centramos en lo que queremos. Preferimos utilizar baja presión, que son de longitudes de onda monocromáticas. Es decir, nos centramos toda la potencia que tenemos en la desinfección, ¿vale? La reactivación, claro que existe, siempre existe, pero por eso a la pregunta que antes ha hecho Enrique, sentís, pues es lo mismo. Es decir, ¿cómo evito yo si hay un depósito al aire libre que le está dando el sol? Bueno, pues si yo utilizo ya un desinfectante residual, pero a pequeñas dosis que no me forme subproductos, voy a evitar el problema de la recontaminación. Perfecto, Javier. Seguimos porque nos quedan unas cuantas. Sí. Manuel Rodríguez nos pregunta, en la corriente de entrada al tratamiento de desinfección, ¿sobre qué valores máximos no puede haber de DQO? Pues no hay una limitación, Manuel, no existe una limitación. El único problema es que cuanto más DQO haya, más consumo de ozono va a haber. Es decir, ¿cómo vamos a calcular una planta de ozono? Se da unos parámetros estandarizados de entre 10 y 15 ppb, pero lógicamente nosotros necesitamos una analítica de ese agua y analizar qué tenemos en el agua que nos va a llegar a la ozonización que nos produzca un consumo de ozono desaprovechado, entre comillas. Alguien hablaba antes del amonio, de los nitritos, pues es lo mismo. Si yo tengo una cantidad muy alta de nitritos, pues voy a consumir una cantidad muy alta de ozono. Entonces, necesitamos evaluar la analítica de entrada para poder evaluar esa dosis. Y posteriormente decir, bueno, pues la planta ya no va a llevar 15 ppm, va a llevar 18, porque tienes algo que no has quitado tú previamente, o tu proceso previo al ozono no es tan efectivo y me has dejado un agua pues con una DQO muy alta que me va a producir un consumo de ozono pues que no me interesa, pero me lo va a producir. Entonces hay que analizarlo, no hay un límite. Raúl Herrera nos preguntaba, Javier, ¿la ultrafiltración se aplicaría a partir de qué concentración de sólido suspendido? A ver, nosotros no somos especialistas en ultrafiltración porque no trabajamos con la ultrafiltración. Lo único que he querido mencionar es que para un proceso, para un tren de ozono, BAC y ultravioleta, no necesitamos poner una ultra delante. Con una filtración de arena o de disco es suficiente. Nos va a conseguir la calidad de agua necesaria precisamente para lo que preguntaba Manuel, para no tener un consumo excesivo de ozono, innecesario. No tenemos una valoración sobre las ultrafiltraciones porque ni las vendemos, ni las diseñamos, ni trabajamos con la ultrafiltración. Sé que hay clientes que las colocan con ultravioleta, pero solamente dirigida a la clase A obtener agua de la clase A. Perfecto. Solaima Belaquer nos pregunta que cómo se evita el recrecimiento bacteriano tras la exposición a ultravioleta, Javier.
Como he mencionado anteriormente, la única manera que hay para evitarlo es tener un desinfectante residual en el agua. Con cloro es suficiente. ¿Qué ocurre? Que ese residual de cloro ya no te va a producir efectos perjudiciales, no te va a producir subproductos, porque el agua ya ha salido de una calidad altísima. Es lo mismo que pasa en agua potable. ¿Qué hacemos con el agua potable? El agua potable aplicamos ozono en varias etapas, pero para distribución tenemos que añadirle cloro, lógicamente. Pero ese cloro ya no te forma ya subproductos, ya no te forma trialometanos. Perfecto, continuamos. William González, desde Perú, que desde aquí le mando un abrazo, nos pregunta que cómo inyectas el ozono al agua y qué tipo de reactor usas para el contacto del ozono con el agua, Javier. Bueno, pues de forma general, ¿vale? Para plantas de este tipo, nosotros utilizamos sistemas de mezcla basados en difusores porosos de microburbuja. Son difusores cerámicos con tamaños de burbuja de unos 2 milímetros, ¿vale? Que esto nos da unas transferencias en el agua pues de un 90-95% de transferencia de masa, ¿vale? Y el tipo de reactor que utilizamos son cámaras de contacto multicompartimentadas. Normalmente este tipo de procesos solemos hacer un estudio de dinámica de fluidos para el diseño del contactor, ¿vale? Para ver que todo el sistema de bafleado interno es correcto, que no tenemos zonas muertas ni cortocircuitos y que tenemos tiempos de retenciones reales importantes, o sea, adecuados a la aplicación. Pero normalmente contactores de obra civil con 5 metros de lámina de agua mínimo y con difusores porosos en la base. No utilizamos inyectores por la razón que hemos explicado antes. Perfecto. Mireia Vázquez nos pregunta si tengo un agua concentrada en DQO y tensoactivo, ¿qué tratamiento o tratamientos es mejor para reducirlos al máximo? Pues, a ver, el ozono va a reducir la DQO y el ozono va a reducir los tensioactivos. El problema, Mireia, es qué vas a querer después. Si quieres solamente esto, pues el ozono directo, molecular, te va a valer. Vamos a tener reducciones de DQO, también partiendo de una DQO lógica. Si partimos de un agua industrial con 10.000 ppm de DQO, olvídate del ozono. Ten en cuenta que el ozono tiene una afinidad o una relación aproximadamente entre 1 y 3 ppm de ozono por ppm de DQO. Y a partir de ahí ya hace todo el cálculo. Y la eliminación de tensioactivos es muy sencilla con ozono. Es muy sencilla. Perfecto. Eli Leandro nos pregunta, Javier, después de este tratamiento de oxidación avanzada y desinfección, ¿será aún necesaria la aplicación de una dosis de cloro para mantener la red de distribución del agua libre de microorganismos? Sí, es necesario. Lo debes de hacer, sobre todo porque pierdes el control de dónde va a ir ese agua. O sea, tú ya la has tratado, la has dejado con unos niveles pues, de clase A fantásticos, pero no sabes dónde va a ir, ni cómo están contaminadas las redes de distribución, con lo cual se puede aplicar una pequeña cantidad de cloro residual, como decía ella. Pero muy bajito. Sí. Perfecto. Jorge Joaquín nos dice que qué equipamiento utilizaríamos para medir el ozono en agua. ¿Algún kit de reactivo o alguna sonda? Normalmente utilizamos para medir el ozono disuelto en agua, utilizamos sondas amperométricas específicas para ozono, totalmente selectivas. El problema, Jorge, es que cuando hacemos oxidación avanzada ya no mides ozono. O sea, en cuanto el ozono entra en contacto con el peróxido, el ozono desaparece directamente. Con lo cual no te vale ya medir el ozono porque no vas a tener, va a medir 0 siempre en todos los casos. Entonces, únicamente vas a trabajar por dosis. Si vas a hacer oxidaciones directas, moleculares del ozono, entonces sí te puedes colocar un medidor de ozono disuelto en el agua. Y debes hacerlo, debes hacerlo. Jorge Joaquín nos pregunta, Javier, ¿la solubilidad es mejor con Venturi o con difusor de aire en el fondo del tanque? Hay una pequeña diferencia a nivel de solubilidad. Es decir, a ver, el fabricante del inyector te dice que tienes una transferencia del 98%, pero esa transferencia es en la salida del Venturi. Esto es un problema de expresiones a veces, de cómo se dicen las cosas. Es a la salida. A mí me interesa la solubilidad en la cámara de contacto. Entonces, el inyector Venturi lo que hace es aplicar en un punto determinado, normalmente a la entrada, en la tubería de entrada, a la cámara de contacto, porque tiempo de retención siempre vas a necesitar el 100% del ozono generado. Y esto en ocasiones
es un problema, sobre todo cuando necesitas oxidaciones que no pueden ser puntuales, sino que tienen que ser en el tiempo, en esos 10-15 minutos, son oxidaciones más largas, ¿vale? O que tienes bromo en el agua y si haces una inyección puntual vas a formar bromatos seguro, al 100%. Con lo cual, por facilidad, es mejor utilizar difusores en el tanque. Perfecto. Elder Elgarte nos pregunta desde Uruguay, dice, trabajo en una ETAC que dentro de poco se va a poner en marcha una planta de ozono. ¿Cómo se aborda la optimización de la dosis de ozono en tiempo real para diferentes calidades del agua, Javier? Bueno, pues esta pregunta, Elder, es importante. Me la hacen muchas veces. ¿Cómo puedo controlar y saber qué cantidad de ozono? Depende de dónde vayáis a aplicar el ozono, si es una preozonización o una ozonización intermedia. En tu caso estás hablando de una etapa, creo que sé cuál es, pero bueno, creo que es una ozonización intermedia en la cual, bueno, pues hay un proceso de ozonización más luego un apagado con peróxido, ¿vale? La optimización de las dosis es por analítica y por residuales de ozono. Si yo lo que busco es una desinfección en el agua, como preguntaba el compañero anterior, yo pongo un analizador en un punto, un analizador de ozono disuelto en agua, y veo que el ozono ha llegado ya hasta ese nivel. Yo sabiendo que mi CT se cumple, mi concentración por tiempo de retención se cumple, tengo la garantía absoluta de que el ozono va a desinfectar. Con lo cual, ese parámetro es uno de los que a nosotros nos pueden servir como referencia para ver que nuestro tratamiento es adecuado. Hay más, pero bueno, este es uno de los principales. Javier, Ángeles Blanco nos dice, hay farmacéuticos que se ha demostrado, o fármacos que se ha demostrado que se requieren dosis más altas de CT mayor a 100 miligramos por litro, como en el caso de la presencia de citostásticos. 15 ppm, parece bajo, dice ella. Ya, pero nosotros miramos la globalidad. Si es cierto que hay algún fármaco que precise 100 miligramos por litro, Ángeles, te digo que la planta de ozono no es viable. Tampoco. No es viable. O sea, 100 miligramos por litro supone cantidades de ozono ingentes. Claro. Si lo quieres generalizar en plantas normales. Odessa nos pregunta, Javier, ¿tenéis información respecto a la reducción de microcistinas y cianobacterias mediante el sistema propuesto? A ver, esta ponencia está dirigida a aguas residuales municipales. La presencia de microcistinas y cianobacterias, yo entiendo que Odessa nos la enfoca para aguas potables. ¿Okay? Sí, sí totalmente. Que hay referencias, muchísimas referencias sobre la aplicación de ozono para reducción de microcistinas y cianobacterias, muchísimas. Y en estas experiencias juega un papel importante el ozono y el carbón activo, pero como absorción, no como filtro biológico. Perfecto. Eduardo nos pregunta que qué tan complejo puede ser adecuar una planta existente para poder utilizar estas soluciones de las que hemos estado hablando. Y en tema de costos, ¿se puede hablar de recuperar la inversión a corto plazo, corto, medio plazo? La recuperación de inversión, Eduardo, la tenemos que poner en contexto con respecto a qué. Si estamos hablando respecto a una cloración, pues evidentemente la respuesta es que no. Esto ya no es una cuestión de amortizaciones, es una cuestión de normativas. Es decir, si la normativa me impone eliminar este tipo de tratamientos, he de ponerla. ¿Qué costo tiene? El que sea, en función de la planta que tengas, ¿no? De los caudales, de las características, de las analíticas. ¿Fácilmente instalable? Sí, es muy fácilmente instalable. Supone más cosas, pero es instalable. Es fácilmente instalable porque de hecho se está haciendo. O sea, las plantas se diseñaron antiguamente para un tipo de tratamiento y hoy en día pues hay que añadir estas otras fases. Perfecto, perfecto. Javier, te voy a pedir ya a partir de ahora un poquito más de brevedad porque nos siguen entrando preguntas. Perdón. A ver si somos capaces de contestarlas todas. Ángeles Blanco, ¿cuánto peróxido recomendáis para maximizar la oxidación, Javier? A ver, Ángeles, un promedio, 0,5 a 1. 0,5 de peróxido por 1 de ozono. Enrique nos dice de nuevo, ultravioleta en canales abiertos o reactores cerrados. ¿Cuál es vuestra recomendación? ¿Solo por tamaño de la planta? Solo por tamaño de planta son canales abiertos.
Canales abiertos. Sí. Elder, ¿cómo se gestiona la destrucción del ozono residual en la fase gaseosa off-gas y qué impacto tiene la posible generación de lodos con características físico-químicas alteradas, por ejemplo, con más contenido de óxidos metálicos tras la ozonización en la línea de fangos de la EDAR? Vale, lo primero, la destrucción normalmente se va a hacer mediante destructores de ozono térmico-catalíticos. Lógicamente no hemos mezclado todo el ozono y tenemos un 5 o 10% que sale de la atmósfera que tenemos que destruirlo, ¿vale? Y la generación de lodos dependerá mucho de la calidad del agua. Ten en cuenta que lo que ya nos está entrando a la fase de ozonización, después de una filtración, tiene unas calidades muy altas. Es decir, Claro. La formación de fangos va a ser mínima. Jorge Joaquín nos dice, en caso de quedarse corto con la concentración de ozono, al variar la entrada, ¿una opción es aumentar el tiempo de contacto, Javier? No, no se puede variar. O sea, ten en cuenta que es más fácil variar la cantidad de ozono, bajándole la concentración de trabajo, que el tiempo de retención. El tiempo de retención lo has fijado en el cubeto, en la cámara de contacto. Es una obra civil, has hecho, digámoslo así, la piscina, la cuba donde vas a hacer la mezcla y eso no lo puedes variar. Tan solo lo podrás variar reduciendo el caudal. Es la única manera de variar el tiempo de retención sobre un diseño dado. Perfecto. Leo una reflexión que nos deja Henry Sentí, que dice, una reflexión general que podemos hacernos después de esta completísima exposición de Javier. Con todos estos tratamientos, ¿dónde termina la depuración y dónde empieza la potabilización? Dice, no olvidemos que estamos en la reutilización continua en nuestro ciclo del agua. Y sí, termino. Dice, tiene toda la razón. O sea, ya los tratamientos sobre los que se están basando ya para las nuevas normativas son tratamientos de potabilización, absolutamente. Claro, absolutamente. Potabilización. Irán a más. O sea, ya esto es efectivamente. Estoy ya con las últimas 3, 4 preguntas. Raúl Herrero, ¿el tratamiento cuaternario es raro encontrarlo en la bibliografía? La ponencia está perfecta, pero ¿nos podrías recomendar alguna referencia bibliográfica donde podamos ampliar conocimientos? Sí, claro, yo os la puedo mandar. Si se ponen en contacto conmigo, les mando los estudios que hay, plantas donde se están aplicando el tratamiento cuaternario. Este nombre de cuaternario es el que sale en la normativa. Le voy a pedir a mi compañera Tina que deje también en el chat tu contacto, sí, porque seguro que están interesados, y también el contacto, la web de Lonkin, porque sí, lógicamente, pues, para que contacte con vosotros. Carlos de la Fuente, ¿el ozono no afecta a la biomasa del carbón activo posterior? A ver, no debería afectar. O sea, hay que tener mucho cuidado con los residuales de ozono que estamos dejando. La respuesta al compañero anterior que hablaba de los medidores de ozono disueltos, le he comentado ya que cuando aplicamos la AOP, la oxidación avanzada, ya no queda ozono que pueda afectar al carbón activo, pero sí que puede quedar trazas de peróxido. Esas trazas van a ser eliminadas en los primeros centímetros de carbón. No va a haber una afectación importante, pero hay que controlarlo. No puedes tener exceso de oxidación ni de ozono ni de peróxido. Perfecto. Voy ya con la de José Luis Bonet. Entiendo que las aplicaciones con ácido hipocloroso serían efectivas también, crearían sinergia. ¿Qué pros y contras podrían presentar? ¿Hay alguna incompatibilidad, Javier? Entiendo que está hablando previo a el ozono. Entiendo que sí. Entiendo que las aplicaciones con ácido hipocloroso serían efectivas también. Crearían sinergia. ¿Qué pros y contras podrían presentar? No tenemos experiencia. Nosotros preferimos que antes del ozono no entre nada que pueda consumir ozono, porque todo eso nos supone un OPEX más grande. Con lo cual, cuanto menos tengamos, mejor. Es decir, un agua residual urbana filtrada. Esa es lo ideal. Posterior a nuestro tratamiento, pues ya sí se puede añadir pues, hipoclorito o el residual que se quiera en las cantidades deseadas. Perfecto, Javier. Pues ya para finalizar, te la hago yo directamente. Como sabes, tenemos muchos compañeros tanto de América Latina como de Portugal. Sí. ¿Cómo estáis vosotros en estos países, en el país vecino y en toda América Latina? ¿Vuestros equipos se pueden adquirir allí? ¿Estáis trabajando allí? Sí. Haznos un mapa rápido antes de cerrar. Nada, pues muy rápido. A ver, nosotros tenemos la oficina europea que llevamos desde Madrid, llevamos toda la comercialización, ingeniería de la parte de Europa y Sudamérica y Centroamérica, y es cierto
que las consultas más concretas sobre este tipo de aplicaciones nos están llegando de la parte norte de Europa. España también, hay muchos proyectos que estamos estudiando ya sobre aplicaciones de cuaternarios. Y desde Sudamérica tenemos ya realizaciones importantes hechas en México, estamos haciendo, como hemos hablado en otras ocasiones, en Uruguay, pero en aguas potables, no en aguas residuales. En México sí estamos haciendo ya cosas de aguas residuales urbanas, importantes, sí. Perfecto, Javier, pues muchísimas gracias por tu intervención. Como te decía, esto ha sido una verdadera masterclass lo que nos has ofrecido hoy y como se ha podido ver por la cantidad de preguntas, la gente está encantadísima. Ha sido una hoja de ruta esencial para entender cómo podemos abordar los retos de la reutilización y los microcontaminantes. Nos queda claro también que la línea multibarrera de la que nos has hablado, filtración, ozono, VAC y ultravioleta, no es solo una opción, sino una respuesta robusta y estratégica a los nuevos desafíos normativos europeos. Así que a todos vosotros, gracias por compartir esta hora de inmersión en el futuro del agua. Y desde aguasresiduales.info, como os decimos siempre, seguiremos creando espacios de este tipo donde compartir conocimiento útil, conocimiento práctico y directamente aplicable al día a día de nuestras plantas y nuestras operaciones. También, como siempre, os recuerdo que tenéis disponible nuestro campus virtual totalmente gratuito con más de 500 horas de conocimiento de valor. Es donde vamos subiendo todas las masterclass, webinar, todo lo que hacemos lo subimos ahí, ¿de acuerdo? Mi compañera Tina os está dejando el chat ahora mismo. Así que, mientras tanto, nos tenéis a diario con toda la actualidad del sector del tratamiento del agua en aguasresiduales.info. Javier, que pases una feliz fiesta. Si no nos vemos. Muchas gracias a todos y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Perfecto. Muchas gracias, José María. Felices fiestas para todos. Felices fiestas. Felices fiestas. Gracias. Un saludo, Javier. Gracias.